Esta madrugada una persona fue detenida por la Policía Federal después de lanzar una bomba molotov contra una de las paredes de la Quinta de Olivos. Hace un rato largo, ya hace un par de horas, que hay como 20 patrulleros sobre la avenida Maipú, a las puertas de la misma Quinta de Olivos, haciendo sonar sus sirenas, haciendo escuchar sus bocinas, manifestándose allí, insisto, en la puerta de la Quinta Presidencial. Anteanoche hicieron sonar las sirenas hasta las 2:30 de la mañana enfrente de la residencia oficial del gobernador, de Axel Kicillof. Las manifestaciones de la policía bonaerense, la más numerosa y a la vez la más corrupta de todas las policías del país, y también la peor paga, están escalando como no pasaba desde los motines de Córdoba en 2013, que terminaron aquella vez con cientos de saqueos y con un muerto, para los que no tengan memoria. Pero lo de anoche y lo de hoy a mí me parece que es un poco más grave, porque ya consiguieron lo que pedían los policías, ya hubo un aumento salarial anunciado, y la protesta sigue. Y de vuelta, no solo sigue, escala, y escala para mí peligrosamente. Yo creo que hay dos coordenadas que se cruzan en esto. La policía está mal paga, y eso es así. ¿Quién le recortó el sueldo a la bonaerense? María Eugenia Vidal. No es partidismo esto, es así. Estuve buscando los datos y lo que pasó fue que Vidal ató los sueldos de la policía a la paritaria docente. Y eso hizo que perdieran poder adquisitivo sistemáticamente, todos los años, tanto los policías como los docentes. En 2016, la policía perdió 1 punto porcentual de poder adquisitivo. En 2017, 3 puntos. Se quedó 3 puntos atrás de la inflación. En 2018, como el aumento fue a principio de año y después vino la crisis, perdieron 12 puntos de poder adquisitivo. Y en 2019, otros 17 puntos. En total, punta a punta del gobierno de María Eugenia Vidal, 30% de poder adquisitivo perdido. Casi 1/3 de los sueldos básicos rebanados. Que, ojo, están compensados con adicionales, con sumas en negro, con bonos de los municipios en algunos casos, pero no llegan ni de lejos a recuperar lo perdido en ningún caso. A ver, proporcionar seguridad es súper complejo. El problema acá en la Argentina es que los gobiernos sistemáticamente, de distintos signos, siempre quisieron contentar a los más bullangueros, a los más quilomberos, que son los manoduristas. Los que siempre piden más personal policial, más cana, más pistolas, más implementos, más vigilancia. Pero claro, los quisieron contentar sin plata. Y así terminamos teniendo policías mal pagos, pero más policías por habitante que ningún otro país latinoamericano. ¿Sabías esto? ¿Tenías este dato? Solemos repetir, mira, que Estados Unidos es un estado policial. Y lo es por muchas razones. Pero Argentina, escuchá, tiene el doble de policías cada 100.000 habitantes que Estados Unidos. ¿Sabías? El doble de policías cada 100.000 habitantes que Estados Unidos. Y es verdad también que los policías están más exigidos por la pandemia. Que se los expone más, que se los exige más en general. Claro, no más que los enfermeros, o las médicas, o los choferes de ambulancia, o los choferes de colectivo. Y ellos mueven 20 patrulleros y ya les están anunciando aumentos del 30%. Y ahí hay una diferencia, ¿no es cierto? Ahí hay una diferencia entre trabajadores. Y a Vidal, la policía bonaerense, además, no le hizo una sola de estas manifestaciones, aunque les rebanó el sueldo como se los rebanó. No le fueron a tocar nunca la puerta de la base militar donde se mudó apenas asumió. Y de hecho, cuando los docentes protestaban, muchos policías se ofrecían a ir a las aulas a dar clases como voluntarios. ¿Se acuerdan de ese cartel que un policía viralizó en redes sociales que decía María Eugenia, mandanos a nosotros las maestras que te las devolvemos con vocación de servicio? Casi el anuncio de una violación era ese afiche. Bueno, eso salió de la policía bonaerense. Por suerte no fueron a dar clases como voluntarios a las aulas, pero eso ya te muestra que aunque tenían su sueldo atado al de las maestras, ellas protestaban y ellos se quedaban en el molde. Lo mismo cada vez que los mandaron a reprimir manifestaciones de laburantes. Ahí no parecían tan mal pagos, ahí lo hacían de muy buen grado, sin protestar, sin retener tareas, al revés, hasta haciéndolo como si les gustara. Quiero ser claro en esto, el policía merece ganar más por el trabajo que hace. Merece ganar más como el maestro, como la enfermera y como el chofer de ambulancia y el chofer de colectivo. Lo que pasa
es que este conflicto ya no es por los sueldos. Ya no es por los sueldos. Los cabecillas ya hablaron de Lázaro Báez, de que no les creen a los políticos, de que están indignados. Hablaron de los distintos ministros, que si uno le resultaba más confiable, que si el otro le dialogaba más, le dialogaba menos. Ahora están en los portones de Olivos, de la quinta presidencial. ¿Hay algo más político que ir a donde duerme el gobernador y una noche más tarde ir a donde duerme el presidente con armas y con patrulleros? En este contexto, además, y después de que ya consiguieron lo que pedían. Pero también, mientras tanto, se da que la bonaerense es investigada por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, mientras Bernie se disfraza de Rambo, mientras saca sus spots, mientras cada 2 semanas hay una marcha de anticuarentenas donde se mezclan cada vez más consignas, cada vez más reclamos, cada vez más cosas, pero que además nunca nadie reprime. Y después, se da esto después de las advertencias que hicieron tanto Eduardo Duhalde, de que podía haber un golpe de Estado, como Ernesto Sanz, de que esto en algún momento puede explotar y pronto, o Juanita Viale, también toda inocente, pero que dice, ¿terminará su gobierno Alberto Fernández? Y qué sé yo. No es un contexto cualquiera en el cual se da esta protesta. Por eso me parece que es algo más que lo salarial. Y tampoco, ojo a esto, tampoco es solo de los pichones, como le leí a un colega que cubre policiales que nosotros respetamos mucho, que es Federico Fassbender. ¿Quién les da a los patrulleros, a los pichones? Si son los pichones solamente, si estos que se están manifestando ahora son los canas que ganan 35 lucas, 40 lucas, que no pueden llegar a fin de mes y a los cuales los cagan sus superiores, que son los que tienen el negocio de las drogas, el negocio de los kioscos, el negocio de la prostitución, el negocio de las mafias de todo tipo, que regulan el delito básicamente y que se hacen ricos, porque son millonarios la mayoría de los comisarios y de las autoridades de la bonaerense. No es solo los pichones, porque los pichones es cierto que son los que se llevan la peor parte, pero ¿quién les da a los patrulleros para ir a protestar? ¿Quién les habilitó un helicóptero, loco? Un helicóptero. Y además, ¿se animarían los pichones solos a manifestar acá en la Quinta de Olivos sin algún guiño político? A mí me parece que no. A mí me parece que no. Si fueran los pichones solos, no se animarían a ir a la Quinta de Olivos, porque saben que lo que pasa cuando un pichón se le retoba al que los manda y al que le dio ese arma y le encomendó cuidarnos a todos, lo más probable es que lo rajen a la mierda y que además lo metan preso. Bueno, esto se empieza a parecer cada vez más a un desafío a la democracia. Una prueba a ver hasta dónde acepta la sociedad este tipo de cosas. Y también hasta dónde reacciona la dirigencia política. Esto empieza a parecerse cada vez más a una operación más para sentar las bases de lo que pasó en Bolivia o en Brasil. Y de lo que también quisieron hacer en Ecuador, pero fallidamente. No sé si recuerdan la vez que los policías, que no eran milicos, los policías secuestraron a Rafael Correa en el medio de un reclamo también salarial o sindical por parte de la policía. Bueno, en Bolivia y en Brasil se instalaron dictaduras o semidictaduras de derecha con el mismo plan económico calcado, el mismo plan económico que acá fue derrotado en las urnas el año pasado, hace menos de un año, por 13 millones de personas que votaron un cambio de rumbo. Y ese es el plan económico que irremediablemente lleva adelante siempre la derecha, que se enanca en estos probablemente policías que manifiesten probablemente en muchos casos manifiesten por lo que consideran justo, pero que tienen detrás intereses recontra oscuros. Y especulan con que estamos en pandemia. Tienen de algún modo la pandemia a su favor. Lo hablábamos esto con Ale Wall el otro día. Saben que por ahora no vamos a salir a la calle. Que por ahora la calle la tienen ellos porque nos estamos cuidando. Porque la mayoría no nos queremos enfermar. No queremos ir a manifestaciones ni como las de anticuarentena, ni como las de los policías de esta noche, que también se están exponiendo al contagio. Mucho más que cuando laburan. Porque están amontonados, porque están sin barbijo, porque están gritando, porque se pueden contagiar. Bueno, tienen la pandemia a su favor y creen que no vamos a salir a la calle, pero déjenme decirles algo, somos muchísimos y muchísimas más los que defendemos la democracia. Muchísimos y muchísimas más. En serio, no se la crean, somos muchísimos y muchísimas más. Cada 24 de marzo somos por lo menos 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y otro 1 millón de personas repartido por las ciudades y pueblos de todo el país. Y eso es solamente el progresismo, la izquierda, los politizados, ponele. A eso
Sumale la gente de bien, suelta, los que saben que vivimos el peor de los horrores de la mano de los milicos, de la mano de la gorra, de la mano de los policías también. Y a eso sumale los gremios, las organizaciones sociales, los curas de base, el pueblo pobre, que sabe, además, los más pobres, que tienen todo para perder si acá dan un golpe los fachos. Cuidado, porque esto no es Argentina, esto no es Bolivia ni es Brasil, es Argentina. Esto no es un lugar a donde van a dar un golpe fácil, que el de Bolivia empezó con la cana también. El de Bolivia, a Evo Morales, el año pasado, empezó con la policía. Bueno, esto no es Bolivia, esto no es Brasil tampoco, Este país tiene una tradición de movilización muchísimo más fuerte que Brasil. Y una insubordinación, además, ante este tipo de cosas que es tradicional, diría centenaria en la Argentina, diría centenaria de los anarquistas, de los socialistas, de antes del peronismo. Bueno, nuestra democracia se apoya sobre muchas cosas, pero se apoya mucho sobre el nunca más, por mérito de Alfonsín y en menor medida también de Néstor Kirchner, porque uno tuvo los huevos de juzgar a los altos mandos militares cuando todavía eran muy poderosos, y el otro, es cierto, no hizo eso, que fue inédito, pero empujó muchísimo para que se derogaran las leyes de impunidad y para que Videla terminara sus días en un calabozo, cagando, quizá con lo último que le quedaba de humanidad. Y ese símbolo, el de Videla cagando, muerto, preso en Marcos Paz, es un mérito de toda la sociedad. Es un mérito y un patrimonio de toda la sociedad. Y también esta democracia es mérito de las madres, de las abuelas, de los hijos, de todos los que pelearon contra la dictadura y de todos los que dicen nunca más desde ese momento. Y es un patrimonio de todas y todos los que nacimos y crecimos después. Así que, ¿saben qué? Cuidado, no nos hagan calentar.